Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, político, teológico, económico y de otra índole. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya está instalado el nuevo gobierno presidido por el presidente Trump en los Estados Unidos. Y una de sus primeras medidas, de sus primeras órdenes ejecutivas, como lo había prometido en campaña, era proponer una revisión del tema de la ciudadanía por derecho de suelo en su país, en los Estados Unidos. Ese es un tema muy importante porque tiene una raíz constitucional y por lo tanto, por una orden ejecutiva, dígase un decreto, es muy difícil que pueda modificarse o alterarse. Pero además, porque el fenómeno de la ciudadanía en sus diferentes modalidades para su adquisición tiene una larga historia. El carácter de ciudadanía como pertenencia de la persona a un territorio determinado, como prerrogativas de las personas a una serie de derechos y también obligaciones, no es un modelo moderno de nuestros tiempos, sino que viene desde tiempos antiquísimos. Ya para el siglo V a.C., en Atenas, Grecia, comenzó a hablarse de la ciudadanía en el marco del sistema democrático o de la democracia. Eso no existía antes, sino que en esos tiempos antiguos, el modelo normal, ordinario, la composición social ordinaria, eran las castas sociales, en donde las personas nacían como predestinadas, nacían incardinadas a una condición social, que luego se va a conocer como estamento social y en nuestros tiempos se habla de clases sociales. En ese tiempo, casta social. Y uno de los factores, de los eslabones, de los estamentos fijos de las castas sociales era el de la esclavitud. Había esclavos, que eran personas sometidas a los amos, que eran como sus propietarios o sus dueños. Y luego había otras personas que eran, por ejemplo, en el mundo romano, los patricios o los oligarcas griegos. Había otras personas que disfrutaban de libertad y por lo tanto no eran esclavos. Había otras personas como los levitas, por ejemplo, en el mundo judío, que tenían también una naturaleza, ¿verdad? Y unas características determinadas, de modo que la persona desde su nacimiento ya estaba relacionada, pertenecía a un estamento social, en este caso a una casta social. Sin embargo, los griegos, que eran muy avanzados en su pensamiento, en sus análisis y también en su antropocentrismo, en su concepción de la persona y del hombre. Estamos hablando de los tiempos de Pericles y a continuación vendría el período glorioso de la filosofía griega con Sócrates y luego Platón y luego Aristóteles, y con ellos entonces se habrá de definir un sistema de política y una teoría política, un discurso y una caracterización del quehacer político y del sistema de gobernanza en su zona, en Atenas, en este caso en Grecia, pero que luego, ya hemos hablado en otros programas, luego Roma hereda con la desaparición del imperio griego de Alejandro Magno y el surgimiento del imperio romano. Entonces Roma se encarga de esos territorios, por ejemplo el norte de África, toda la meseta de Anatolia, toda esa parte formó parte del Imperio Romano y Roma asimiló también ese modelo, el modelo de la ciudadanía y el modelo de la democracia, y ese sistema de ciudadanía garantizaba derechos a las personas,
Por ejemplo, derecho de participar en la escogencia de los gobernantes, pero también les daba calidad para aspirar a gobernar. No hay duda de que fue un paso bastante disruptivo en esos tiempos de la antigüedad, el advenimiento de este modelo de la democracia y de la ciudadanía en Grecia. Claro, no todas las personas eran ciudadanos, sino que para ser ciudadano debía ser hombre. Por lo tanto, las mujeres ya saben que no tenían las condiciones, las calidades, no se les reconocía para ser ciudadanas. Existía solamente ciudadanos. Y además mayores de edad, y además debían ser libres, de modo que los esclavos tampoco podían ser ciudadanos, y además debían ser nativos. Y ahí es donde viene el detalle importante al que nos vamos a referir, que es el suelo, ¿verdad? El nacimiento. El ius solis de nuestros tiempos, que es el derecho de nacionalidad por el suelo donde se nace, que es a lo que se ha referido especialmente el presidente Trump y que nosotros vamos a ver un poquitito más adelante. El ius solis debía ser nativo. Si era extranjero, entonces no podía ser ciudadano. Ya después, en Roma, se amplía mucho más ese concepto de ciudadanía, porque como Roma tenía una cantidad de territorios que eran las provincias romanas, convirtió en provincia a Judea y a toda esa parte de Siria, del Líbano y toda esa parte del norte de África a la que me he referido, que heredó del imperio griego, pero además todo Occidente, la Hispania, la Britania, la Germania, la Galia, todos esos territorios eran provincias romanas. Y entonces esas personas que nacían, que provenían de esas provincias, el imperio también les otorgó la ciudadanía romana, de modo que tenía la ciudadanía. Un detalle que también podemos nosotros verlo en nuestros tiempos, para las personas que nacen en territorio, por ejemplo, Puerto Rico, que no es un estado de los Estados Unidos, pero sí asociado, y como asociado, la nación le ha reconocido entonces categoría también de nacionalidad y de ciudadanía a las personas nacidas allí. Parecido a ese modelo de las provincias romanas de aquellos tiempos en que se les otorgó la calidad de ciudadanía. Ya saben que luego cae el Imperio Romano de Occidente y entonces ese modelo de ciudadanía se oculta porque van a nacer múltiples reinos y entonces se retoma la idea del súbdito, el sometido a la autoridad del rey, hasta la reaparición posteriormente, especialmente a partir de las revoluciones burguesas inglesas, de ese concepto y de ese modelo de ciudadanía. Pero ya sabemos muy bien que los Estados Unidos constituyen un modelo en el reconocimiento de la calidad de ciudadanía de las personas, a partir de aquella idea de que todos los hombres son iguales ante Dios, como dijera Washington y Yale y Hamilton y Jefferson y los demás padres fundadores de ese país. A partir del reconocimiento de que todos los hombres, es que se decía así, se seguía la misma línea, ¿verdad?, masculina y machista. Todos los hombres son iguales ante Dios. Y como iguales, entonces tienen derechos y tienen deberes. Ya antes, en algunos tratadistas franceses, suizos, incluso como el caso de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, se había hecho referencia al contrato social, a esa especie de acuerdo implícito entre el individuo con sus derechos particulares, con su naturaleza como persona, con sus derechos humanos, se dirá posteriormente. El individuo realiza un convenio, un contrato con una superestructura que es el Estado.
Y entonces el Estado se encargará de proteger a ese individuo y también de crear condiciones para que se desarrolle de manera efectiva, para que crezca, para que avance, ¿verdad? Y para que pueda satisfacer sus aspiraciones y sus necesidades. Y al mismo tiempo el individuo tiene como que sacrificar algunas de esas prerrogativas individuales sometiéndose a ese Estado. Por ejemplo, mediante el cumplimiento de sus obligaciones. De modo que, así como goza de derechos, también tiene obligaciones. También debe corresponder con el sostenimiento del Estado, con el cumplimiento de las leyes, con el cumplimiento de los tributos y de los aportes para el mantenimiento del Estado, ¿verdad? Del status quo y del estado de cosas, pero con derecho de intervenir, de participar, de actuar, que es lo que se conoce como la participación ciudadana o el ejercicio ciudadano. También vamos a hablar, por lo tanto, del carácter pasivo de la ciudadanía de la persona, que normalmente se asocia mucho a la nacionalidad, y el carácter activo en cuanto que la persona interviene, hace uso de sus derechos, cumple con sus deberes e impulsa el proceso de construcción de ciudadanía y de fortalecimiento también del Estado de derechos en la sociedad. Ese carácter activo de la ciudadanía que se activa en nuestros tiempos, especialmente a partir de que se alcanza la mayoría de edad y que se reconoce entonces que la persona goza de unas aptitudes suficientes para valerse por sí mismo, para responder por sus propios actos, y por lo tanto se hace sujeto de demanda y de derechos en términos individuales. De eso entonces nosotros vamos a hablar. De modo que este tema está estimulado especialmente por el fenómeno Trump, poniendo el dedo sobre el tema de la ciudadanía a partir del derecho de ciudadanía o de nacionalidad de la persona nacida en los Estados Unidos. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la ciudadanía y de sus características. Quiero hablarles de una joven ahora brasileña, se llama Maja Mamo. Maja Mamo es complicado decir de qué origen, porque ella nació de padres sirios. Sus padres eran de Siria. Siria es una zona del Medio Oriente contigua al Líbano, pero su padre es cristiano y su madre musulmana. Y entonces en Siria es complicado el reconocimiento de la unión matrimonial para personas que son de confesiones diferentes. Así que no se les reconoció a ellos el matrimonio por esas confesiones distintas, musulmana y cristiana. Se fueron a vivir al Líbano, a Beirut, su capital. Allí consiguieron una visa de residencia y establecerse como residentes. Y tuvieron sus hijos. Maja Mamo, la hija mayor, y luego otros hermanos. Pero entonces en el Líbano no se les reconocía nacionalidad a sus descendientes, a sus hijos, porque sus padres no eran libaneses, sino que eran sirios. Y el hecho de nacer allá no era suficiente para el Estado y su constitución para reconocerle nacionalidad y o ciudadanía libanesa. Por tanto, Maja y sus hermanos quedaron en una especie de limbo de nacionalidad. Es lo que se suele denominar apatridia. No tienen patria, porque en Siria, de donde son sus padres,
no se les reconoce a ellos como hijos legítimos para darles una nacionalidad porque a sus padres no les aceptaron su matrimonio, encima de que tampoco nacieron en Siria y por lo tanto el derecho por nacimiento que demanda el país, ellos no cumplían y en consecuencia no se les daba nacionalidad. Y en el Líbano no se la daban entonces por lo contrario, porque aunque sí nacieron, pero no son descendientes de libaneses y por lo tanto no les correspondía. ¿Cómo puede ser que un ser humano, una persona, y estamos hablando de nuestros tiempos, Maha Amamo tiene apenas 37 años de edad y tiene muy pocos años, tiene 8 o 9 años, que comenzó a ser ciudadana por una caridad de un país latinoamericano. Pero todo ese tiempo de su adolescencia y su juventud debió pasarla moviéndose en el Líbano, escondiéndose, porque su condición en ese caso de apatridia, de indocumentada, no le permitía tener acceso adecuado a la educación, a la salud y otros factores más. Es decir, era una persona indocumentada que si era identificada, entonces fácilmente tenía problemas, en este caso, de privación de su libertad. Pero al mismo tiempo se hacía complicado si se tratara de hacer una deportación, porque ella no tenía una nacionalidad y entonces ¿a dónde deportarla? Era una situación muy complicada para ella y también para sus hermanos. No fue sino hasta el año 2018, hace poco tiempo, que en Brasil entonces decidieron otorgarle la nacionalidad brasileña a Maha Amamo. Y entonces ella pudo respirar y sentirse que ya era ciudadana de un país. A partir de ahí, entonces ella obtuvo su ciudadanía. Ella participa, trabaja, interviene en la Organización de las Naciones Unidas, ofreciendo conferencias, testimonios y orientaciones alrededor de esta temática, de la falta de una nacionalidad o de una patria para personas. Ella estuvo hace poco tiempo en la República Dominicana, incluso estuvo en la Universidad INTEC, e intervino incluso con mis alumnos de ciudadanía y ética, dando orientaciones, ¿verdad? Y compartiendo con mis estudiantes sobre su experiencia en su condición de apatridia, en su condición de apátrida, de una persona sin una nacionalidad. Ahí entra otro factor, que es el tema moral y el tema ético. Primero el tema moral, porque se trata de un ser humano igual que los demás, y entonces toda persona, ya referíamos hace un momento, esa gran invocación de los padres fundadores de los Estados Unidos, todas las personas son iguales ante la ley, pero eso no es nuevo, sino que esa es la concepción. Pero ¿qué sucede si todas las personas son iguales ante la ley y ante Dios? Sin embargo, a alguien no se le reconoce la pertenencia a un territorio determinado. Y hay en nuestros tiempos muchos ejemplos. El caso de los kurdos en el Medio Oriente, distribuidos entre Irak, entre Siria, entre Turquía y otras partes de la zona, sin que haya un reconocimiento de nacionalidad y de ciudadanía, se hace bastante complicado. El tema de los gitanos muchas veces también en Rumanía y también en España y en otras partes de Europa, también ha sido complicado para estas personas, para el reconocimiento de su nacionalidad. Y ni decir del tema judío, en Alemania, en la Alemania nazi, en que también su condición de ser descendientes de judíos, pero sin que existiera una nación que los acogiera, a la cual remitirlos,
los convertía también en unas personas apátridas, y es una situación sumamente compleja. Esa es la parte moral. Y después está la parte ética, que es entonces lo de las normativas, los valores, el reconocimiento de los valores de la persona, incluyendo la libertad de las personas, incluyendo el derecho de participación con los demás, de crecimiento colectivo con los otros. Es decir, que el tema moral y ético está presente, está ligado a este tipo de tratamiento relacionado con la ciudadanía. Pero bien, ya que he estado haciendo referencia al caso de los Estados Unidos, nace este país para final del siglo XVIII y reconoce derechos de los hombres a participar en el proceso de elección de sus autoridades y también a aspirar a posiciones. De modo que, como decíamos, es un gran renacimiento de la democracia griega de aquellos tiempos, con algunas variables, con algunos detalles presentes todavía incluso hasta nuestros tiempos, que es el de los superelectores, el de que los ciudadanos votan indirectamente por el candidato y el candidato es validado posteriormente, es decir, el voto no se hace directo por el candidato, precisamente como herencia de esa concepción de aquellos tiempos de que no todos los ciudadanos, es decir, no todas las personas aptas para votar tienen el nivel de conciencia, tienen el nivel de responsabilidad, de conocimiento, de calidad para elegir bien. Y entonces era necesario como un sedazo, como un intermedio, un intermediario entre ese ciudadano común y el candidato para que se produjera una elección efectiva. Ese tema del voto indirecto también ha estado en revisión en diferentes oportunidades y ha habido congresistas en los Estados Unidos que han planteado la conveniencia de introducir una enmienda constitucional que permita como ampliar mucho más ese criterio de la democracia, horizontalizar, reconocer más aún el derecho individual de las personas. Pero es un paso de avance, sin lugar a dudas. Es un modelo de democracia y de reconocimiento de ciudadanía que se produce en este país y que luego en Francia, a partir de la Revolución Francesa, se fortalece notablemente con el reconocimiento de derechos civiles y políticos para las personas. Y aunque el país se va a mantener pasando de república a monarquía hasta prácticamente mediados del siglo XX, sin embargo, el reconocimiento de derechos de las personas, de derechos civiles especialmente, fue bastante contundente y valorable. Y luego también, desde luego, los derechos políticos. Ahora, se reconoce la ciudadanía de las personas en los Estados Unidos, pero se mantenía la esclavitud. Es decir, que los ciudadanos eran muy parecidos al modelo greco-romano referido anteriormente. Los ciudadanos eran hombres mayores de edad y libres, además, desde luego, de nativos de aquel territorio. Ese es un punto también importante a destacar un poco más adelante cuando nos toque hablar de las enmiendas 13 y 14. Transcurren las décadas de diferentes gobiernos, los años 30, los años 40, y ya para los años 60, en los tiempos del advenimiento de ese prócer de la política y la democracia estadounidense, Abraham Lincoln, ya era inaguantable el fenómeno de la esclavitud y la imposición de la esclavitud.
Y entonces viene la guerra de secesión de los estados del sur contra los estados del norte. Los estados del norte procurando la abolición de la esclavitud para que efectivamente todas las personas puedan alcanzar la categoría de ciudadanos, y los estados del sur que se beneficiaban notablemente de esa diferencia social, de esa composición social, procurando mantener ese sistema de la esclavitud, y con tal de mantenerlo, entonces se proponían emanciparse, dividirse, convertirse en una nación aparte de los Estados Unidos, que mantuviera entonces ese sistema de la esclavitud. La esclavitud no permite el ejercicio de ciudadanía, porque el esclavo no tiene derechos, tiene conculcados sus derechos. Así que durante esos años, 1961, 62, 63, 64 hasta el 65, se mantuvo ese proceso de conflicto notable hasta que para el año para el año 1865, entonces se logra la victoria de los estados del norte, se evita la división de la nación del país, y entonces se establece una enmienda constitucional para abolir la esclavitud, que estaba reconocida constitucionalmente. Y entonces surge la 13ª enmienda o 13ª enmienda que logra eliminar la esclavitud. Ya no son esclavos, pero entonces queda un tema importante, y es el tema de la ciudadanía. No son esclavos, pero no está claro que sean ciudadanos. Por lo tanto, no son constitucionalmente esclavos, pero no tienen derechos de ejercicio ciudadano como sucedía con los blancos. Pero además, esos esclavos, en una mayoría aplastante, eran descendientes de africanos, afrodescendientes. Y en consecuencia se sumaba otro factor al tema de la esclavitud, el tema también de la discriminación racial. De modo que los negros, antes esclavos, ahora libres, necesitan o demandan derechos más o menos de igualdad. Más adelante vamos a ver con algunas leyes cómo se plantea el tema como de la desigualdad o de la convivencia dentro de la desigualdad, juntos pero no iguales. Se decía durante toda la primera mitad del siglo XX, negros y blancos. Pero se consigue hacia el año 1868 la 14ª enmienda, que establece la ciudadanía para todas las personas nacidas en territorio estadounidense. Ese es el tema. Con eso se procuraba que esos de esclavos o esos afrodescendientes, pero que habían nacido en territorio estadounidense, especialmente en los estados del sur, ahora libres, pudieran también disfrutar de derechos de ciudadanía y también responder a las obligaciones, ¿verdad?, a los deberes propios del ciudadano. Enmienda 14 se establece y por lo tanto ellos tienen derecho ahora de participar en las mismas condiciones de los blancos. Pero bueno, ya saben que no fue tan fácil. Desde los años 30 de ese mismo siglo XIX, había aparecido en los Estados Unidos un personaje, un actor conocido como Jim Crow. Era blanco, pero se teñía el cuerpo, especialmente el rostro, la cara, de negro. Y adoptó un tipo de baile, una coreografía que era una sátira para el negro de aquellos tiempos, indicando cómo el negro bailaba y cómo el negro celebraba
Y entonces el Jim Crow se hizo famoso durante los años 30, 40 y siguientes en los Estados Unidos. Y para final de ese siglo, 1890 y siguientes, ya teniendo la enmienda 13 que les daba libertad y la 14 que les daba ciudadanía, sin embargo, surgió una serie de leyes que precisamente se le puso el nombre de Jim Crow, que retrocedían ampliamente esos derechos conseguidos por los negros. Y esas leyes Jim Crow habrán de sobrevivir por muchas décadas en el país y han de motivar el surgimiento de múltiples grupos de persecución racial, como el caso del Ku Klux Klan y de otros grupos más, que perseguían, discriminaban, castigaban a las personas negras. Así que aun cuando la Constitución les daba libertad y derecho de ciudadanía, los negros no tenían las posibilidades de ejercer esos derechos. Y entonces esos negros, descendientes de africanos, pudiera decirse que son hijos de inmigrantes, que aun cuando nacieron en territorio de los Estados Unidos, no se les reconocía esos derechos de ciudadanía. Y eso se va a mantener por muchos tiempos hasta la década de los años 60 del pasado siglo, especialmente en 1965 y siguiente, cuando durante el gobierno de Lyndon Johnson, entonces se firma la ley de supresión de la segregación racial, de la discriminación racial. Y hay una serie de personajes importantes, como el caso de Martin Luther King Jr., como el caso de Malcolm X, de Rosa Parks y de otros más, que lucharon denodadamente prácticamente desde el año 1954-55 con el episodio de Rosa Parks en el autobús de Alabama, cuando se negó a ceder su asiento como lo establecía la norma y la ley. Debía ceder su asiento a una persona blanca para ella entonces retirarse a sentarse en la parte de atrás del autobús. Recuerden la referencia que hice de iguales pero separados. Somos ciudadanos, pero a los negros les toca un área que generalmente era de menor calidad y a los blancos otra de menor calidad. Pero yo quiero destacar no solamente el tema racial, sino también el tema de origen, porque es que entraña el carácter de la negritud, entraña el origen africano y de inmigrante africano. Tal vez desconociendo que también los blancos pudiera referirse, que entraña también un origen de inmigración inglesa y holandesa, europea, en otro sentido, porque en definitiva se trata de un país de inmigrantes, pero la discriminación aquí se da hacia la negritud, hacia los negros. Y eso va a suceder, eso va a mantenerse por mucho tiempo. Finalmente se asesina a X, se asesina a Luther King, y hemos tenido múltiples casos hasta incluso el año 2020, cuando se produjo el asesinato, la muerte de George Floyd, un negro que muchos entendieron que entrañó algún tipo de actitud racista por parte de la patrulla policial que le dio muerte. Y ya saben que ha habido también muchos casos en los que ese fenómeno ha aflorado. Lo que quiero referir y destacar es ese aspecto sensible que pudiera estimular un desconocimiento de derechos de ciudadanía por el origen, lo que se conoce como el jus solis, a las personas, pudiera estimular
o provocar un retroceso en reconocimientos de derechos de las personas, de derechos humanos y de derechos civiles y políticos que probablemente no se dé, confiando en que el presidente Trump tendrá una serie de condiciones para evitar que se ruede estas medidas y estas posiciones a niveles de discriminación. Y contando también con el avance que se ha tenido en la sociedad, que ya ha tenido un presidente de raza negra, incluso descendiente de un padre de origen africano, como el caso de Obama, y el caso incluso de la anterior candidata presidencial demócrata, que también pertenece a la raza negra. Es decir, que ha habido pasos de avance que pudieran indicar que no necesariamente estamos a las puertas de un retroceso en términos de reconocimiento de derechos humanos y de derechos civiles, aunque haya otros detalles de lo que nosotros vamos a hablar entonces después de una breve pausa. Así que vamos a hacer una pausa breve y volvemos con ustedes entonces para entrar en esta decisión del presidente Trump o en este planteamiento que se hace de reducir la ciudadanía de su país a las personas atendiendo o priorizando el jus sanguinis, entre otros factores, y no de manera ipso facto a partir del jus solis, es decir, como sucedió con la enmienda 14, que para resolver aquella situación de la reciente liberación de los esclavos estableció que todos los nacidos en el territorio serían ciudadanos. Entonces, la propuesta de revisión de esa enmienda, cómo eso pudiera repercutir a futuro. Pausamos brevemente y volvemos con ustedes. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. A finales del pasado siglo, hacia los años 1993, 94, circuló de manera amplia en Estados Unidos, en Occidente y en el mundo prácticamente, un trabajo muy importante de Samuel P. Huntington, un politólogo de la Universidad de Harvard y de Yale, en el que hablaba de el choque de civilizaciones. Era una especie de respuesta a la postura de Fukuyama, anteriormente hablando del fin de la historia. Y entonces Huntington decía que ahora la pugna entre los países y las potencias iba a ser de carácter cultural, que entrañaba algunos factores relacionados, por ejemplo, con la religión, la lengua y otros aspectos. La civilización le llamó él. Y que se debía tomar en cuenta ese fenómeno y mirar, por ejemplo, en términos particular, decía en su momento, hacia el Medio Oriente. Posteriormente, ya para principios del presente siglo, escribe otro trabajo, el profesor Huntington, titulado ¿Quiénes somos? Y en este entonces, él está analizando la situación social, sociopolítico y cultural de los Estados Unidos a partir del fenómeno migratorio. Él entiende, él sugiere que esos grupos migratorios notables desde Latinoamérica, pero también desde Europa, de África y de Asia hacia su país, habrán de terminar, si no se pone control, con la cultura autóctona en su postura, ¿verdad?, originaria, para alterarla y crear una cultura multiforme, pudiendo incluso crearse una mayoría o un grupo mayoritario, y él apuntaba especialmente hacia México, que es un país con una población notable, ¿verdad?, de más de 100 millones de habitantes, con una lengua distinta, el español, y también con una religión distinta, el catolicismo, el cristianismo católico. Dice él, con la fiebre
de entrada, de mudanza de mexicanos hacia territorio estadounidense, se amenaza notablemente la integridad cultural de su país. Y luego si se suma a ello la otra cantidad de hispanos, entonces que se mueven de otros sitios del Centroamérica, del Caribe y de Suramérica, pone el grito al cielo. Y entonces llama la atención a tomar en cuenta ese fenómeno. Naturalmente, el tema económico siempre incide en lo que tiene que ver con la migración, porque la gente se mueve buscando mejores condiciones de vida, así es. Así que el desarrollo, el crecimiento económico y la mejoría notable de la calidad de vida del país vecino se convierte sin lugar a dudas en un señuelo, en un imán que atrae al vecino que no acusa el mismo nivel de avance. Eso es un asunto hasta natural. Por lo tanto, Huntington sugiere el fortalecimiento de la frontera sur. Y ahí viene el tema del muro. Y entonces ahí aparece Trump, asumiendo ese discurso del muro, de fortalecerlo, de fortalecer la frontera y de limitar los flujos migratorios. Pero además identifican otro detalle, y es el de la llamada migración ancla, de las personas, mujeres embarazadas que emigran hacia territorio estadounidense con el propósito de dar a luz allá, y entonces, atendiendo a la enmienda 14 anteriormente referida, esa criatura que ha nacido en territorio estadounidense le tocaría la nacionalidad estadounidense. De suerte que, aunque la madre o los padres sean extranjeros, incluso en este caso indocumentados, su descendencia sí le correspondería la documentación, como había sucedido con el caso de los afrodescendientes en el siglo anterior o en el siglo tras anterior. Bueno, ¿qué situación? Diversos analistas, asesores de la campaña del Partido Demócrata pusieron el ojo en ese fenómeno, en ese tipo de migración. La cantidad de niños naciendo en territorio estadounidense de padres indocumentados. Pero las regulaciones, la propia Constitución reconoce el ius solis, el derecho de suelo por el nacimiento, independientemente de las condiciones de los padres. Y entonces el presidente Trump dijo, es necesario frenar ese modelo de penetración, porque ya eso no se trata simplemente de personas que llegaron y que hay que dotar de documentación y que tienen una nacionalidad establecida y por lo tanto pudieran compartir la ciudadanía o ellos podrían naturalizarse y convertirse en ciudadanos. No, se trata de personas que nacen con la nacionalidad y por lo tanto es una ciudadanía de derecho que le corresponde a las personas. Y lo ve el presidente como una amenaza para la integridad. Y ahí viene Huntington de su cultura y desde luego que el presidente Trump con su retórica, ¿verdad? Con su modelo, su discurso, entonces le agrega múltiples detalles y refiere el tema de la delincuencia, refiere el tema de la falta de educación de esas personas, entre otros aspectos que tienen que ver con historial delictivo de los inmigrantes y entonces en este caso de los padres de los nuevos ciudadanos que como anclas al fin luego tendrán la posibilidad de atraer hacia su país a su familia. Debe ser un tema
un poco complejo para el presidente Trump, un poco, no complejo del todo, sino un poco, habidas cuentas de que su esposa, la primera dama, es inmigrante. Es una joven que llegó de Eslovenia, de los Balcanes, a los Estados Unidos, y que logró ir documentándose, estableciéndose, y entonces ahora es incluso por segunda vez primera dama de la nación, del país. No se queda ahí, desde luego. También sus padres, que son los suegros del presidente Trump, entonces emigraron a los Estados Unidos y no hace mucho tiempo que lograron su ciudadanía. Esa ciudadanía de los suegros de Trump les llegó siendo el presidente Trump presidente y siendo su esposa la primera dama. Es decir, que los padres de la primera dama obtuvieron la naturalización, la ciudadanía, luego de haber vivido en el país como residentes y de haber emigrado hacia su país. Y ese es un caso, pero hay infinidad de casos en los Estados Unidos de múltiples personas que el fenómeno de la migración le habrá de tocar de manera muy directa. Tenemos el secretario de Estado del país, Marcos Rubio, que es descendiente de cubanos, y entonces lo más probable que sus padres llegaran allá y vivieran allá como indocumentados. Y entonces él pudo haber nacido en territorio estadounidense de padres indocumentados. Y entonces este recurso ahora de negación de la ciudadanía para una persona por el simple hecho de haber nacido en territorio estadounidense, pero de padres indocumentados, es un tema que puede tocar a muchas personas y a múltiples sectores. De modo que, y bueno, ya también algunas personas han estado reaccionando, incluyendo un juez que recientemente reaccionó en oposición, ¿verdad?, a la aprobación. Es decir, que esa intención del presidente habrá de superar múltiples escollos. Es muy complejo, no es fácil que pueda lograrse, porque se necesitaría una enmienda constitucional que entonces ahora plantee que no automáticamente por haber nacido en territorio estadounidense a una persona le toca la nacionalidad o la ciudadanía, sino que es necesario determinar el estatus migratorio de sus padres. Y las enmiendas constitucionales tampoco son tan fáciles de conseguir, de lograr, a pesar de que el Partido Republicano tiene una mayoría importante tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Pero el detalle que queremos en dialéctica destacar, la preocupación que queremos plantear, es que este derecho que desde luego tiene el país a determinar quién accesa o no a su territorio es un derecho de todas las naciones. Los países tienen derecho de soberanía y entonces determinan la modalidad mediante la cual aceptan o rechazan la presencia de extranjeros en su territorio en diferentes categorías. Así sea como turismo, como visitante, como residente y desde luego como ciudadano. El uso de ese derecho no debe desde luego conculcar derechos humanos de las personas y derechos civiles de las personas. No debe provocar un retroceso en el avance que se ha logrado. Así como junto a esta orden departamental del presidente, también ha emitido otras que tienen que ver con cuestiones de género, que tienen que ver con cuestiones de financiamiento de grupos inclusivos, ¿verdad?, de inclusión.
entre otros aspectos que desde el Partido Demócrata se presentaron como avances notables de los últimos tiempos y que diversos grupos sociales los han reconocido como avances notables frente a sectores conservadores, religiosos o aprensivos. No necesariamente tienen que ser religiosos y conservadores, sino que también tengan su aprensión, que tengan su reserva frente a la escalada y frente a la evolución indetenida de estas modalidades de los últimos tiempos, especialmente en el marco de los avances tecnológicos. Estas personas pudieran mirar también con detenimiento y con preocupación esa carrera liberal que promovía la candidata presidencial demócrata y que sin lugar a dudas la sociedad estadounidense reaccionó frente a esa carrera y entonces procuró que por lo menos llevase un paso más displicente, un paso más lento y más razonado. Entonces esa sería la idea. No provocar un retroceso en los derechos, como sucedió con las leyes Jim Crow, que después de los negros lograr su libertad y su ciudadanía, entonces vinieron para limitar esa ciudadanía e incluso para provocar situaciones muy colindantes con la esclavitud, como se dio durante la primera mitad del pasado siglo en el país, y que se logró un paso de avance notable con la eliminación de la segregación racial de los años 60. Y que luego entonces se produjeron algunas situaciones y algunos acontecimientos que sin embargo fueron sofocados, reducidos, y la sociedad estadounidense ha dado demostraciones de ser una sociedad avanzada, con sentido liberal, ¿verdad? Con proyección, y entonces lo que se espera es que el presidente y su gobierno tengan la suficiente madurez, tal vez no hay duda de que así sea, para evitar un retroceso brusco y que simplemente sea una manera de llevar los cambios de manera razonada. Esa es la idea. Así que esta postura de eliminar el jus soli de manera automática por parte del presidente Trump habrá de encarar diversos escollos, diversas situaciones, y esperamos que sea para mejoría de la sociedad estadounidense y que pueda impactar entonces en el resto del continente. Hemos llegado al final del programa Dialéctica por el día de hoy. Quiero agradecerles a ustedes que siempre nos reportan la sintonía y que están ahí con gran fidelidad a nosotros, a Dialéctica, y les prometemos para la próxima semana un programa de mucha calidad. Así que hasta luego. Su Mundo TV.